Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes, el canal que resuelve? Bien, ya estamos en el capítulo número 37, en el cual vamos a hablar por fin del teorema de Thevenin, ¿de acuerdo? Entonces, el teorema de Thevenin es muy importante, ¿sí? Thevenin fue un gran ingeniero francés que obviamente él no se levantó de la noche a la mañana y decir, hoy voy a hacer mi teorema para los circuitos eléctricos. No, no, no. Esto surge por algo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a explicar el teorema de Thevenin y para ello vamos a aprovechar en resolver este ejercicio. Muy bien. Entonces, te voy diciendo poco a poco que el teorema de Thevenin, la finalidad es que usualmente en la práctica, en circuitos eléctricos, cuando analices un circuito eléctrico en la vida real, pues siempre vas a tener alguna parte de la carga, denominada carga variable o resistencia variable, que generalmente se reemplaza, ¿no? Digamos, es un dispositivo que tiene una determinada carga que es reemplazable. Pero para ya no estar calculando todo el resto de un circuito lineal, por ejemplo, es decir, olvídate de las mallas y demás, nosotros necesitamos un circuito equivalente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería un circuito equivalente? ¿Qué equivalencia necesitamos? Pues, antes que nada, todo circuito tiene una energía, evidente. O sea, un circuito eléctrico no funciona de la nada. Es necesario una fuente. Esta fuente puede ser de corriente o de tensión. ¿De acuerdo? La fuente de tensión va relacionada al teorema precisamente de Thevenin y la fuente de corriente a Norton, pero viene a ser lo mismo, es una equivalencia, ojo, pero es importante tener una fuente, la energía, y una resistencia, claro. O sea, todo circuito eléctrico debe tener una resistencia, que en este caso es llamada la resistencia equivalente. O sea, en pocas palabras, todo circuito se reduce a una fuente, un suministro de tensión, la energía, denominada voltaje Thevenin, que tiene que ir en serie con su resistencia de Thevenin. ¿De acuerdo? Entonces vamos a reducir este circuito aplicando eso. Pero ¿qué cosa es el voltaje de Thevenin? ¿De acuerdo? Te acordarás, según la teoría, el voltaje de Thevenin es el voltaje en circuito abierto. ¿De acuerdo? Vamos a calcular primero el voltaje en circuito abierto de A y B. ¿Y qué cosa es la resistencia de Thevenin? La resistencia de Thevenin es la resistencia equivalente al apagar todas las fuentes. Muy bien. Entonces, por aquí me faltaba un dato. Esto sería 2 amperios. Y el siguiente ejercicio me piden calcular la intensidad que pasa por esta carga RL variable cuando precisamente varía del valor inicial 6 a 16. Es decir, vamos a calcular 2 valores para esta intensidad de corriente. Muy bien. Entonces empezamos a resolver en esta maravillosa asignatura de circuitos eléctricos. Muy bien. Perfecto. Primero hallamos la resistencia de Thevenin. ¿Qué hacemos? Desactivamos las fuentes, es decir, las apagamos. ¿Qué pasa cuando se apaga una fuente de tensión? Pues queda un cortocircuito. Quedaría aquí, sería 4. Queda un cortocircuito. Aquí me quedaría 12. Muy bien, 12 se mantiene. ¿Qué pasa cuando apagas una fuente de corriente? Pues queda en circuito abierto. No te olvides que eso ya lo hemos explicado. Y si te lo has perdido, pues ¿qué esperas? Regresa a los capítulos anteriores y ponte a estudiar. No pierdas el tiempo. Muy bien. ¿De acuerdo? Y finalmente tengo acá una resistencia de 1. Muy bien. Es decir, la resistencia equivalente sería como una resistencia vista de estos dos extremos, ¿no? De estos dos bornes A y B. Entonces calculamos, mira, 4 quedaría en paralelo con 12. Resistencias en paralelo, fácil. El producto partido de la suma. 4 por 12, 48. Partido de la suma, 16. 48 partido de 16, 3. Esa resistencia 3 ohmios queda en serie con 1, claro, porque esta fuente queda en circuito abierto. Sería 3 en serie con 1, 3 más 1, 4. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin sería 4 ohmios. Quiere decir que todo lo que está, mejor dicho, aquí vamos a separarlo. O sea, la resistencia equivalente del circuito sería 4. Muy bien. Ahora falta hallar el voltaje equivalente o voltaje Thevenin. Y entonces para ello lo que tenemos que calcular es el voltaje en circuito abierto. Imagínate que
Supongamos que esta resistencia la arrancamos y me quedan estos bordes, ¿sí? Entonces, si quitamos esa resistencia L, esa carga variable, por aquí ya no pasaría corriente. Entonces, bajo esa suposición, vamos a calcular el famoso voltaje Thevenin. Empezamos acá, mira, aquí me quedaría 32, ¿no? Pero antes de hacer eso, o sea, antes de ir paso a paso, quiero que ustedes visualicen qué es lo que pueden hacer en este ejercicio. Miren, ojo, 32 y 4 están en serie, es decir, pueden hacer una transformación. ¿Una transformación de qué? Una transformación de voltaje, de fuente. ¿Sí? Transformación de fuente, es decir, tengo una fuente de voltaje, pues vamos a convertir a una fuente de corriente. Sería 32 dividido por 4 sería 8. 8 amperios. Esta resistencia 4 se mantiene. Muy bien. Quedaría en paralelo con 12. Mira cómo se va resolviendo esto. Y aquí quedaría 2 amperios. ¿De acuerdo? Mira, estas 2 amperios, vamos a dejarlo por aquí. Y lo mismo, 4 por 12, 48. ¿Sí? O sea que esto, 48 dividido por 16, que es la suma, producto entre la suma, cuando tienes dos resistencias, por favor, en paralelo. ¿Sí? Eso ya lo haces mentalmente. 48 entre 16, 3. Muy bien. Y finalmente aquí me quedaría 1 y aquí abierto. O sea, por acá no pasa corriente, ojo. Muy bien. Entonces, ya prácticamente lo hemos calculado, porque mira, esta resistencia equivalente sería 3. Y aquí tienes una fuente de tensión, perdón, de corriente que va 8 y 2 hacia arriba, lo puedes reemplazar como una fuente de corriente que sería de 10 amperios. Claro. Y aquí me quedaría una resistencia de 3, que ya lo hemos calculado. Muy bien. Y finalmente aquí quedaría 1, que no pasa corriente, y simplemente hay que calcular la tensión en A y B, que vendría a ser el voltaje de Thevenin. Y pues, simple, por acá no pasa corriente, la corriente aquí es 0, porque es a circuito abierto, entonces tengo que calcular cuál sería la caída. Pues lo único que tengo que hacer es una transformación de tensión, ¿de acuerdo? O una transformación de fuente. Es decir, transformar esta fuente de corriente a una fuente de tensión. 10 por 3, ya lo tiene, sería 30 voltios. 30 voltios. Y esta resistencia se mantiene. ¿No? Y aquí quedaría 1. Y aquí quedaría el voltaje entre A y B, ¿no? Pues ya está. Ya lo tenemos. Pues queda claro que aquí, como es un circuito abierto, voltaje a circuito abierto, pues por aquí no hay una intensidad de corriente. No pasa corriente, quiere decir que la tensión entre A y B debe ser también 30 voltios, porque si aquí sube tensión, aquí debe haber una caída de tensión para que sea... aquí existe un equilibrio, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces se puede decir que el voltaje de Thevenin sería 30 voltios. Muy bien, el voltaje de Thevenin sería 30 voltios. Lo ponemos, vamos a ponerlo con otro color. Voltaje de Thevenin, aquí, sería 30 voltios. Perfecto. Entonces el circuito de Thevenin quedaría de la siguiente manera. Este voltaje de Thevenin es 30 voltios, resistencia de Thevenin 4 ohmios, y la resistencia, pues aquí la tienes, ¿no? La resistencia variable. Ahí está. RL variable. Entonces es fácil, ¿no? Si la RL vale 6, sería 4 más 6, queda en serie. 4 más 6 sería 10. 30 partido de 10 sería 3 amperios. Y L sería 3 amperios. Puede ser 16, 26, lo que tú quieras. Pero básicamente, lo que yo quiero que entiendas, antes de seguir resolviendo y más, ¿no? Ojo, pueden verificar esto, la resolución del ejercicio. Si tienes alguna duda o quizás me haya equivocado, pues me lo haces un comentario. Entonces todos nos equivocamos, ¿sí? Uno no es un robot, una máquina para no equivocarse, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, muy aparte de todo esto, es importante que el objetivo de Thevenin es, precisamente, creó su teorema para evitar estar resolviendo a cada rato. Es decir, yo quiero siempre una resistencia equivalente, denominada Thevenin, resistencia Thevenin, y una fuente
equivalente, una fuente de tensión Thevenin, para que yo, al momento de reemplazar una carga variable, pues tenga el circuito equivalente ya en la mano. ¿De acuerdo? Entonces, todo circuito lineal puede transformarse en una fuente equivalente y una resistencia equivalente, porque es el principio de todo. Es más, es un principio universal, ¿de acuerdo? O sea, es decir, una resistencia que hace, consume la energía, una fuente que hace, da la energía. En el universo se divide en objetos que dan energía y otros que la reciben, ¿de acuerdo? Energía positiva y energía negativa, todo es 1, 0, ¿de acuerdo? Pues hay un equilibrio, sumatoria de voltaje es igual a 0, las corrientes que entran es igual a las que salen, digamos, haríamos una corriente neta 0, o sea, es importante establecer ese equilibrio. Por lo tanto, ahí radica la importancia del teorema de Thevenin, ¿no? Muy bien, chicos. Ya sabes, si te gustó el vídeo, por favor, compártelo con todos tus compañeros. Y si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia, pues ya lo sabes, que puedes dejarla con total libertad en los comentarios. Conmigo será hasta otro episodio.